Que en esta hora, Padre, seas tú, Señor, poniendo palabras en mi boca para llevar, Señor, ese manjar precioso, Señor, ese ágape, Señor, a la vida de los hermanos que estamos acá presentes, Padre Santo. Quita todo cansancio, quita todo aburrimiento, toda pereza, Señor. Se van fuera en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, para que nos centremos, Señor, en el mensaje que tú quieres traer esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo 6:24 y me ayudas, Gaby, por favor. Gracias. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Gloria a Dios. ¿Podemos sentarnos, amados hermanos? La prédica que el Señor puso en mi corazón en esta mañana es la fidelidad de Dios y la lealtad de sus siervos. Amén. ¿Verdad? Dios sabrá, ¿verdad?, el mensaje que quiere traernos esta mañana. Yo revisaba, ¿verdad?, qué significa la palabra lealtad, y viene del hebreo nemanut, que quiere decir fidelidad, devoción y agradecimiento. Todo esto engloba la palabra lealtad, fidelidad. La lealtad está implícitamente vinculada a la fidelidad, que es no dar la espalda con actitudes, ni expresiones, ni pensamientos. Mateo 6:24, que es la porción de la palabra de Dios que leíamos hace un momento, nos dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, pero las riquezas en esta mañana vamos a decir que son todo lo demás que no viene del Señor. ¿Y qué es esto, verdad? Que de la fidelidad que nos plantea la palabra del Señor. La imposibilidad de ser leal a dos intereses opuestos. Cuando andábamos en el camino del mundo, hermanos, nosotros no conocíamos del Señor, ¿verdad? Pero cuando ya entramos como siervos del Señor y hemos sido convertidos, tomamos una opción. ¿Y cuál es la opción? El camino del Señor. El camino, ¿verdad?, estrecho, el de la puerta angosta, el difícil, el complicado, pero sabemos todos que nos lleva a la salvación, a la vida. Hemos dejado la muerte atrás por esa opción. Estamos siguiendo el camino correcto, y a veces, aunque haya tribulación, los siervos del Señor no tenemos la vida, como dicen, fácil, ¿verdad? Seguimos dentro del mundo, pero estamos acorazados del Espíritu de Dios. Entonces eso nos hace diferentes. Yo les decía siempre, los problemas van a estar, pero los vamos a ver de forma distinta. Ya no vamos a dejar que esos problemas nos hundan. Vamos a confiar en un Dios todopoderoso. En la enfermedad, estamos confiando en un Dios todopoderoso que nos va a sanar. Amén. En las dificultades de trabajo, estamos confiando en un Señor que nos va a dar un empleo. Gloria a Dios. En los problemas de familia, estamos confiando en un Señor que nos va a dar la victoria en la familia, en la unificación. Gloria a Dios. Entonces vemos que estamos tomando una opción. No podemos servir al mundo, seguir al mundo y seguir y servir a Dios. Son dos cosas totalmente opuestas, como el agua y el aceite. No pueden mezclarse. Entonces, ¿qué quiere decir? No podemos tener un piecito aquí en el mundo, que en la época de fiesta, ¿verdad?, nos invitan y vamos a bailar, y el domingo entonces a la iglesia. No es así, amados hermanos. Tenemos que ser fieles y leales a Dios en todo momento. Y ustedes saben que como hijos de Dios tenemos tentaciones diversas, ¿verdad? En la oficina, lo decía la hermana, gente muy negativa, ¿verdad? Que
solo chismes y creando rumores, hablando mal del otro. Pero como cristianos ahora ya no podemos estar mezclados en eso. Tenemos que ponerle un alto y ni siquiera opinar, y si es preferible mejor decir discúlpenme, pero no quiero participar, ¿verdad? Hay que retirarse de eso. O en las colonias, que sabemos que hay vecinas a veces que están sin oficio, como dicen, ¿verdad? Y entonces se ponen a murmurar y a hablar muy mal de los otros vecinos, de las vecinas, por envidia, por egoísmo, por lo que sea. No podemos seguir siendo parte de eso. Como cristianos tenemos que buscar personas que nos edifiquen, que nos ayuden a crecer espiritualmente, ¿verdad? Hemos dejado atrás el mundo para seguir a Cristo, ¿verdad? Porque Él nos ofrece algo valioso e importante que nadie nos va a ofrecer, que es la salvación eterna, ¿verdad? Entonces tenemos que estar centrados en eso. Mateo 6:21 nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces nuestro corazón ahora está en Cristo Jesús. Amén. Entonces hemos renunciado a muchas cosas que antes en el mundo nos eran normales, como les decía, las fiestas, las bebidas alcohólicas, las malas palabras. A mí me costó quitarme las palabrotas. Uy, perdón, Señor, ¿verdad? Pero ahora, incluso cuando yo las escucho, digo, qué feo se oye, ¿verdad? Como un cristiano o una cristiana vamos a dar testimonio si nosotros seguimos faltando el respeto, ¿verdad? Aún cuando vamos conduciendo, vamos en la calle, ¿verdad? Decir una palabra, y a veces salen tan espontáneas. Yo tenía un compañero en la universidad que yo le contaba, de 10 palabras que decía, 9 eran ultrajes. Y lo que quiero decir, que no es la universidad la que nos hace educados, es la familia, la crianza en la familia, ¿verdad? Porque este compañero, incluso, ¿verdad? Sus padres eran ganaderos, eran de los más acomodados en la universidad, pero tenía un vocabulario bien soez. Entonces, claro, cuando no conocemos del Señor, eso es lo más normal, ¿verdad? O, perdón la expresión que voy a decir ahora, o decir los hermanos, que antes no eran nuestros hermanos, ¿verdad? O quienes siguen en el mundo los hombres, no es normal, es normal tener 1, 2, 3, 4, 5, que saber cómo hacen para pagar, ¿verdad? Tantas familias, pero tienen, y uno es increíble. Yo conocí en mi trabajo a una persona que llegó a poner un caso porque tenía 3 familias y solo le daban $25 de su salario. Por amor de Dios, pero uno dice, ¿cómo hacen? De verdad que es difícil. O en el caso de las señoritas, ¿verdad? De las señoras también, tener más de una pareja. Eso se ve normal en el mundo. Hasta si no lo tienen, ay, esta que aburrida, ¿verdad? Está la antigua. Oh, hermano, como siervos de Dios y servas de Dios, eso no lo podemos hacer. Ya dejamos atrás el mundo, ¿verdad? Ya, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Verdad? Y la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que Él no puede poner vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un cambio, porque el mundo ahí está y nos va a seguir tentando y llamando, pero ahí está usted como guerrero de Dios de paz, como dice nuestro hermano Luciano, guerrero élite, luchar contra eso todos los días, pequeñas y grandes tentaciones, ¿verdad? El orgullo, por ejemplo, también, ¿verdad? Que nos envilece el corazón, ser orgulloso. No, a mí la pastora no me puede decir nada. No, ella no, yo hago lo que yo quiero. Oh, hermanos, estamos en una congregación donde ella es la pastora y ella nos tiene que decir. Tenemos que acudir a ella para pedir consejo, incluso para tomar una decisión de acudir a una vigilia de otra iglesia, por ejemplo, o ir a un estudio. Yo cometí el error de no pedirle permiso a ella, me hubiera evitado un trago amargo cuando me metí en un estudio bíblico que no tenía mucho de bíblico, ¿verdad? Porque negaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Y negaba la Santa Cena, y negaba muchas cosas más. Entonces tenemos que ser obedientes también, porque tenemos que ser humildes de corazón, dice la palabra del Señor. Bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos serán el reino de Dios. Entonces tenemos que ser obedientes a nuestra pastora. Cuando la pastora nos dé una exhortación, nos dé una indicación, ¿qué nos toca? Atender con obediencia y humildad.
ella no nos está diciendo las cosas. ¿Quieren que ordenemos la mesa, que esté limpia? Hay que hacerlo. ¿Quieren que vengamos temprano? Tenemos que procurar venir temprano. ¿Quieren que la silla esté de esta manera? Hay que atender. Porque ella es nuestra pastora. Dios la ha puesto como nuestra lideresa en esta iglesia. Amén. Entonces tenemos que ser, ¿verdad?, humildes y quitar todo orgullo. No, la pastora a mí no me tiene que hacer nada. No, yo ya sé cómo lo hago. No, hermano, no tenemos que ser así. Entonces tenemos que ser leales, ¿verdad? La palabra del Señor nos exhorta cuando nos dice: ¿dónde está tu corazón? Tu tesoro, ahí está tu corazón. Estamos dando una muestra también de lealtad y fidelidad, de atesorar y guardar en el corazón lo importante. ¿Quiénes de nosotros a nuestros hijos lo tenemos allá relegado? Y como dice la palabra del Señor, le vamos a dar una piedra si nos piden pan. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos son importantes y son valiosos, están en nuestro corazón, y con mucha razón más el Señor tiene que estar en nuestro corazón, pero no solamente aquí el día domingo, ¿verdad? Yo vengo, qué bonito predica la hermana Heidi, pero allá en la oficina, hermano Rogelio, conoce, no, pero esa mujer es una, no, mala, así le dicen a uno, ¿verdad? Cuando uno es en ese distrito, mala, no, entonces ustedes ni me creerían lo que estoy diciendo aquí esta mañana. Entonces yo tengo el compromiso de atesorar al Señor y su palabra en mi corazón y testimoniarlo hacia afuera. Si no, no estamos haciendo nada, hermano. Entonces, digamos, preguntémonos, sin contestármelo a mí, sino que al Señor, ¿a dónde está nuestro corazón? ¿En lo espiritual o en lo mundano? No me respondan, como digo. Reflexionemos y llevémonos esta reflexión, ¿verdad? En Romanos 6, 16 al 18, Gaby, por favor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Vemos pues, hermanos, también cómo podemos, ¿verdad?, en este caso poner de manifiesto, según la palabra del Señor, cómo hemos sido esclavos en algún momento de nuestras vidas, porque no conocíamos al Señor. Los pecados y vicios. Yo relaciono esta mañana a la palabra que hermana Rubí nos compartió un día de semana, que eran los pecados ocultos. Pero yo les decía, hay pecados que quizás están ocultos para nosotros, porque solo nosotros no vemos, pero todo el mundo sí lo ve, ¿verdad? La soberbia, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, el orgullo de decir, solo yo puedo, yo lo he logrado sola, no, el trabajo no, yo lo conseguí por mi mérito, porque yo estudié en la universidad. No, hermano, eso es soberbia. Tenemos que ser humildes de corazón, ¿verdad? La avaricia, el querer también poseer solo riquezas, y nos olvidamos de las riquezas espirituales, que son las más importantes. No quiero decir con esto que no sea importante, ¿verdad?, trabajar para tener lo necesario y para darle a Dios lo que le corresponde, pero sin ser amado, ¿verdad? No le doy a no va a creer que le voy a dar algo. Como le digo a la hermana, ¿verdad?, a la hermana, nuestra compañera de trabajo, si no tengo ni para los míos, ¿para qué voy a dar? O en ustedes saben también a veces vecinos, ¿verdad?, que si hay una necesidad de alguna viuda que tengamos cerca, nadie le va a dar nada, y aunque esté tirada la pobre señora, ¿verdad? Y aunque haya sido la más enojona, no importa, ¿verdad? No hay que ser amados, sino que hay que ser dadivosos y solidarios, ¿verdad?, ante la necesidad. Fíjense que mis hijos y yo, desde la pandemia, supimos que una de nuestras vecinas que quedó viuda, también quedó sola, sin sus hijos. Sus dos hijos solo están esperando que ella fallezca para quedarse con la casa. Yo no sabía esa situación, pero Dios me puso en el corazón que cada vez que yo saliera durante pandemia, le llevara víveres, le llevara vegetales, frutas, huevitos,
eso yo no sabía por qué, hasta que un día ella me llamó y me dijo, míreme, que Dios la bendiga. Aquí le tengo un atolito, me dijo, de maíz. Qué rico estaba el atolito. Y yo le dije, niña Esther, se llama Esther, no tiene por qué, le dije, estarme agradeciendo. Le dije, esto Dios lo puso en mi corazón para que también mis hijos sean bendecidos y mi familia. Yo sé, le dije, que en algún momento, si alguna necesidad voy a tener, Dios va a poner a personas que también van a tocar el corazón para bendecirme, así que no tiene nombre. Y ahí ella se desahogó y me dice, mis hijos no vienen a ver. Ella tuvo un derrame cerebral moderado. Mis hijos no vienen a ver. Mis hijos, cuando han venido, lo que vienen a traerme es vegetales que se le estaban pudriendo en la nevera de ellos, en la refrigeradora. Me traen, si vienen apenas, vienen con una galleta, pero de las galletas que ellas le vencieron también en la alacena que ellos tenían. No me traen nada. Entonces, cuando usted viene, yo siento que usted es mi hija y que usted me bendice. Me dice, yo estoy muy agradecida. Yo se lo pongo con testimonio, con humildad también, como esta hermana. Veamos la importancia también de tender la mano al necesitado, y la palabra de Dios nos habla que tenemos que ayudar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los presos. Es decir, cuando Dios permita y ponga en nuestro corazón, hagámoslo, hermanos, porque no sabemos las necesidades que están pasando muchas personas. Otro pecado que también, y ahí está lo que les decía, la lujuria. Y la lujuria no da esta necesidad de andar con una sola pareja, no que con otra, y nos gusta todas, y vienen y van pasando aquí en la iglesia y llega la hermana de espalda, y se la come. A mí eso me duele en el corazón que pasa en el pueblo de Dios, hermanos, de verdad, créanme, porque mi padre, que el Señor lo perdone, y lo quiero mucho y lo respeto, fue así. Y yo decía, ¿cómo puede ser un hombre que tenga a su esposa ya teniendo la humanidad entera, verdad? Y no la ve nada más de reojito, ¿verdad? No, que así, ay, no, decía yo, qué terrible. Y hubo un momento en que vi a alguien aquí en la iglesia que hizo eso, y me sentí muy entristecida y me molesté también. Y dije, bueno, Señor, pero yo no voy a decir nada, vas a ser tú el que va a cambiar la actitud del hermano. Amén. Y el Señor se lo llevó, fíjese, para otro lado, no le llevó al cielo, se lo llevó para otro lado. Y yo dije, porque yo nunca había visto en Dios de paz a nadie así, jamás, ni menos a las hermanas, ¿verdad? Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Ni siquiera así como dicen de reojito, que el rabillo del ojo, no, ¿verdad? Poniéndose literalmente con la mirada. Eso los cristianos no podemos hacerlo, y eso es señal de lujuria, hermanos, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Entonces, como cristianos tenemos que pedir al Señor que nos quite todo. La envidia, hermano, el decir, Dios le dio privilegio a ella, y viene bien tarde, ay, no, y esa hermana tanto que habla. Es lo que nos decía la hermana Rolí, son los pecados ocultos, envidiar a otros. Todo lo que esa persona recibe en bendición, nosotros le envidiamos. ¿Y por qué no me lo dio a mí el Señor? No, que envidia de las buenas. No, envidia es envidia, hermanitos, hermanas. No podemos tener eso en nuestro corazón. Alegrémonos cuando el Señor bendice a un hermano, a una hermana. Gloria a Dios, porque esa bendición significa que este hermano va a ser tocado en su vida, también para decir la obra del Padre, aquí en esta casa, que es de Él, ¿verdad? Entonces démosle gracias al Señor. Cuando el Señor regala dones, yo quisiera tener el don de la hermana, yo quisiera tener el don del otro hermano, yo quisiera. Sí, ¿verdad? Pero pidámosle al Señor mejor en lugar de estarlo deseando así nada más. Clamémosle al Señor. El Señor da los dones por gracia, no porque nos lo estemos mereciendo. Ustedes saben que el Señor, cuando logró el Señor que por fin esta Heidi fuera convertida en otra persona, no la enojada, la malcriada, la que no se cae, que todo protestaba, que nada estaba, pues hasta el fin el Señor obró y me regaló un don que yo jamás pensé que le tenía, hermano. Y no, yo me preguntaba eso, y mira, ¿y cómo pasó, verdad? Yo le cuento, fue el Señor quien obró en mi vida, pero eso sí, hay que dejarse moldear como vasija de barro en las manos del alfarero. Si no pasa eso, no, yo no quiero esta orejita aquí, no me toque ahí, no, yo quiero ser la vasija que yo quiero. No podemos.
Tenemos que dejar que el Señor obre y nos quite todo aquello que no le agrada, que es estorbo. Pero además vamos a pasar por el fuego muchas veces, no ha sido fácil. Ustedes saben las pruebas que me tocó que pasar, me ha tocado que pasar. Y yo glorifico el nombre del Señor, porque si no, no estuviera aquí parada frente a ustedes, ¿verdad? Yo doy gracias al Señor por todo esto. No envidié, ¿verdad? Yo admiraba, más bien que diferente. Yo admiraba cuando la hermana daba palabra de profecía. Yo decía, qué bonito que el Señor me hable. Yo por dentro cuando daba palabra, yo, aquí, Señor, aquí, quiero que me dé palabra. Y yo quisiera algún día hacerlo, ¿verdad? Pero no, nunca lo voy a lograr. Pero bendito sea el Señor. Yo le miraba a la hermana. Cuando el Señor me dice, le voy a dar palabra de profecía, yo dije, sentí, hermanos, este es un gran compromiso, porque además los dones no son para tenerlos escondidos como los talentos, ¿se acuerdan? Es para ponerlos al servicio y multiplicarlos, y además para cuidarlos. Pero eso no se cuida cuando tenemos todos estos pecados y vicios de la carne, ¿verdad? La pereza es otro pecado. Ay, no, hermano, voy a la iglesia, ay, no. Ay, mira qué cansada el trabajo que tuve ayer, no voy. Ay, no, mejor hasta el otro domingo, me quedo descansando, me voy a la playa. No, hermano, ¿verdad? No puede ser eso. O la gente, miren, me da tanta tristeza ahora cuando hay tantos jóvenes que le llaman nini. Muchísimos. Uno, porque de verdad aplican trabajos y no les resulta. Y otro, porque dicen, hombre, si mi mamá y mi papá que me mantengan, para eso me tuvieron. Y yo he escuchado a los jóvenes de 30 años, porque hoy son jóvenes de 30 años, decir eso, que me mantenga mi mamá y mi papá, ¿verdad? No, hermano, eso es un pecado grave, la pereza, ¿verdad? No hacer nada. Hay gente que está, como dicen, comiéndose las uñas por la necesidad, pero no se ingenian en hacer aunque sea tortillas, ¿verdad? No se ingenian en ver cómo se rebuscan para salir adelante. Que tenemos esa pereza, ¿verdad? Perdón lo que voy a decir, ¿verdad? Pero hay unos hermanitos de un país bien cercano que son conocidos por su pereza, ¿verdad? Cuando ven a un salvadoreño y a uno de ese otro país, que no quiero nombrar, ¿qué dicen? Hombre, mejor escogemos al salvadoreño porque tiene fama de chispa, ¿verdad? De trabajador, de hacedor. Vean la importancia también, ¿verdad? De dejar a un lado esa pereza. El enojo pareciera ser que no es un vicio de la carne, un pecado que nos aparta del Señor, y a veces nos enorgullecemos. Es igualito de enojado que el papá. Hombre, qué pena que se enoja igual que el papá, vean, que sea más dócil, ¿verdad? Que se controle su carácter. Hermanos, el enojo, cuando nos dejamos controlar por el enojo, ya perdimos, porque decimos y hacemos cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. Entonces no tenemos que dejar que la ira, ¿verdad? El ser iracundo no es un privilegio ni es una virtud, es un defecto grave a veces que no debemos fomentar, y sobre todo como padres y madres tenemos que inculcarle a nuestros hijos, pero no lo voy a decir yo a mi hijo, no, ¿y por qué soy así enojado? No, y gritarle yo también, ¿verdad? No podemos hacer eso. Tenemos que tener disciplina con nuestros hijos, pero también saber cómo decir las cosas, ¿verdad? Ser severos, pero tampoco ser irrespetuosos, ¿verdad? Y que nos sobresalte la ira. Yo antes, cuando como les decía, cuando no me había transformado el Señor, qué pecado de verdad que cometía yo con mis actitudes, hermano. Era bien enojada. Me peleaba hasta con el microbusero de que iba ahí, ¿verdad? Con Media Humanidad, y que yo no me dejaba. Y después que ella había sido de adolescente muy sumisa, muy así calladita, cuando ya fui joven universitaria, ay Dios santo, apártense, como dicen, porque era muy enojada. Y saben que yo perdí muchas cosas por mi enojo, muchas cosas, porque alguien me dijo una vez, mire, Heidi, me dijo, licenciada Heidi, usted es una mujer muy inteligente, con mucha capacidad, pero su carácter la domina. Y no, hermanos, jamás me iban a dar una jefatura, porque no iba a tener la capacidad de manejar personal, todo iba a explotar. Pero cuando ya el Señor fue transformándome, aquí me dio, ¿verdad, hermana? Profecía de una jefatura. Yo estaba trabajando en Cancillería. Sí, en Cancillería. Y yo cuando me dijeron, le va a tener una jefatura, yo, de verdad.
¿cómo? Aquí no voy a tener, no conozco, no tengo conectes políticos ahí en Cancillería, decía. Pero no, el Señor me llamó nuevamente al trabajo donde estaba, de una jefatura, luego otra, y ahora estoy en otra de mayor nivel, gloria a Dios. Y todo aquí, porque permití que el Señor moldeara mi vida, mi carácter. Él lo transformó, no fui yo. Yo solo dejé, ¿verdad? Que me duele por aquí, ay, que me arde por acá cuando me pasaba por el crisol, ¿verdad? Pero el Señor sí lo pudo hacer conmigo, hermano, con ustedes también, ¿verdad? Quienes todavía tengan esas dificultades. La gula también, ¿verdad? A veces pensamos que la templanza, ay, ¿para qué? ¿Verdad? No, cuando de comer, traguemos, y no me importa. Fíjense que yo tenía una compañera de trabajo que en los buffets, cuando había eventos, la primera que estaba era ella. Y se repetía, y no le importaban los demás. Pero esto no solamente viene a la situación de comer alimentos, de beber también, sino que también de acaparar cosas. No, hermano, allá van a dar una donación. No pasa aquí. Allá van a dar una donación. No, yo quiero 2, 3 que me den a mí. Y no pienso en los demás. Pero no estoy pensando que además otra persona también va a tener la necesidad y el derecho de tener una ayuda, pero sino que estoy pensando en mí. Entonces Dios nos exhorta en esta mañana, hermanos, a no dejarnos vencer por los vicios del pecado y a renunciar a ese otro amo que antes teníamos, pero ahora somos hechas nueva criatura, hermanos. Entonces tenemos que renunciar a todo esto. El llamado de Jesús es abandonar a todo eso, ¿verdad? Dejar atrás todo lo que conocíamos sin importar el costo. Dios es un Dios celoso. En Éxodo 34:14 nos lo dice. Dios nos pide que guardemos, que Él guarda, lo que es suyo legítimamente. Es celoso de nuestros afectos porque hemos sido creados para conocerlo, servirle y amarlo. Dios tiene derecho exclusivo sobre cada uno de nosotros. Si pagó un precio alto que es la vida de su Hijo Jesús, no crean ustedes que somos bien caros. No tenemos precio. Entonces Él, gloria a Dios, nos tiene sellados a cada uno con la sangre del Cordero. Y debemos siempre tomar una elección. Nos la va a presentar el mundo. ¿Cuál es la elección que tú sigues? ¿El mundo de antes o el camino de la salvación por el que estás? Les digo, hermanos, no solamente son los inconversos los que están allá afuera en los que toman elección. También aquí nosotros, como convertidos, también somos tentados, ¿verdad? El Señor nos guía en una sola dirección y el mundo nos va a guiar hacia otra, que es la condenación. Probablemente la bebida, la comilona, la bailada, el chisme, puede ser que sean llamativos, pero no nos van a llevar a nada, no vamos a ganar nada, al contrario, vamos a perder. El enojo, como les decía, también no nos va a permitir, ¿verdad?, crecer espiritualmente. Cuando seguimos a Cristo debemos morir a todo lo demás, a todo lo que antes conocíamos, y tenemos que ser leales a Él. Si no, dice, seremos como algunas de las semillas de la parábola, ¿verdad?, donde un solo de los campos permitió que esa semilla diera fruto, ¿verdad? Y ya conocemos la parábola del buen fruto. ¿Quiénes fueron fieles según la palabra del Señor? Sí, innumerables, ¿verdad? Moisés, Enoc, Sara, Job, Aarón, Abraham, José, infinidad, ¿verdad?, de profetas, ¿verdad?, de personajes en la Biblia han sido fieles al Señor. Pero ¿qué necesitamos, verdad, para que nosotros como cristianos, dice, ¿qué pasa, cuando no somos fieles? Perdemos la comunión con Dios, y eso es grave, hermanos. Cuando ya perdemos la comunión con el Señor, de verdad, y aunque digamos que estamos en la iglesia, ¿verdad?, empezamos a sentir ese endurecimiento espiritual. Ya no queremos venir a la iglesia, ¿verdad?, no queremos leer la palabra de Dios, no queremos ni orar. Ay, qué cansancio, estoy bien cansada, pero hoy cansado. No, mañana voy a orar, hoy no, ¿verdad? No queremos ayunar, ¿verdad? Ese es el endurecimiento espiritual. La pérdida de bendiciones, hermanos. Dios le da una promesa aquí en boca de nuestra hermana pastora, a usted y a mí. Pero si nosotros
no somos fieles a Dios. Nosotros mismos le decimos, toma Señor, no quiero la bendición, aquí está. Y a veces decimos, ¿y por qué a mí nunca me da esa bendición que me prometió? Y no nos preguntamos si nosotros estamos siendo fieles o no al Señor. También otra consecuencia es el exilio y la dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a ir de la iglesia porque ahí no llenaron mis expectativas. O me dio mal la hermana pastora, o nunca habló el Señor a través de ella, me voy de aquí, ¿verdad? Me siento ofendida. La pone la sensibilidad humana también, ese endurecimiento espiritual, o la dispersión. No, hoy voy a estar en Dios de paz. No, mañana me voy a ir a la iglesia de Rúa. No, pasado mañana voy a ir allá al Toby. No, pero después, pero el fin de semana hay una vigilia allá en Emanuel. No, hermano, quedémonos en un solo lugar. No andemos probando a Dios a ver si aquí me funciona, si no es un juguete de batería. El Señor no es eso, hermano. El Señor quiere que permanezcamos en su iglesia, en su casa. Yo les decía, ¿verdad? No podemos estar jugando. Hoy estoy aquí en Dios de paz. ¿Verdad? Pero estoy con un piecito aquí y un bien allá. Pero me invitan a otro lugar, ¿verdad? Viene un hermano, un invitado, un pastor a otro lugar. Ni siquiera le pido permiso a la hermana. Y se lo vuelvo a decir. Yo soy testimonio de que no tenemos que hacer esas cosas, porque nos va a ir mal, ¿verdad? Tener un pie aquí y en otra iglesia, aunque sean cristianas. No podemos, tenemos que seguir leales a nuestra iglesia, a Dios de paz. Amén. Y a nuestra pastora. Amén. ¿Verdad? Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros con dones, pero no podemos andar rebotando de un lugar a otro, a cuál me gusta más, en cuál, ¿verdad?, encuentro buenas amistades. Nuestro propósito aquí no es andar buscando pareja, ¿verdad que no? Nuestro propósito aquí es adorar y glorificar el nombre santo del Señor. Eso es lo que tenemos. Y nuestro propósito no es, voy a ir a probar allá en Dios de paz. Allá dicen que es profética. Y allá vieron la hermana el carro que tiene, o el hermano Valentín, vieron cómo le ha prosperado el negocio, etc. El hermano Rogelio, vieron cómo le habla el Señor. A mí me va a dar también. Pero cuando le dan, miren, nos vamos y nos desaparecemos. Porque ya el Señor dio lo que andábamos buscando. Es decir, no le andábamos buscando a Él de corazón. Andábamos buscando algo en específico. Una sanidad probablemente, un trabajo, una prosperidad. Pero así, déjenme decirle, hermano, que así como Dios lo da, también lo puede quitar. Su bendición, hermano, está asegurada cuando usted es leal y fiel al Señor. Si no, se lo va a perder. No puede decir, el Señor, ¿verdad?, me dio un carro, ¿verdad?, y me dio el otro, y me dio acá. No, yo vine por eso, entonces ya me voy, ya logré lo que quería. No, hermano. Ese carro se lo pueden robar, ese carro se lo pueden chocar, ese trabajo se lo pueden quitar, su familia se puede dispersar. Tenemos que ser fieles al Señor porque Él es fiel a cada uno de nosotros. Y otra consecuencia de no ser fiel al Señor es el juicio y la disciplina. Porque entonces nos vamos a ir y, como decimos, el Señor lo va a volver a llamar, pero va a venir bien arrastrado como me regresó a mí, hermano. ¿Verdad? Entonces no permitamos irnos y que el Señor nos aplique el juicio. En Oseas 2:14-23 nos lo dice, ¿verdad? Por desobedientes. Nos puede traer juicio y disciplina. Porque si bien es cierto, Dios es amor, pero también es un Dios de orden. Y le gusta el orden en su iglesia y en sus hijos, ¿verdad? Entonces todo esto es muy importante, hermanos. Ya prácticamente para cerrar, solo quería comentarles entonces cómo se manifiesta la fidelidad de Dios en su vida y en la vida. Dios es inmutable en su naturaleza. Él no va a cambiar porque usted venga a la iglesia o no venga a la iglesia, se vaya donde Toby, se vaya allá a la iglesia de Don Rúa. No, Él no va a cambiar. Él va a seguir siendo siempre el mismo Dios de hoy y de siempre. La fidelidad de Dios también se manifiesta porque Él cumple cada una de sus promesas, su palabra y sus pactos. Dice, por ahí encontré que las promesas de Dios en la Biblia son un poco más de 3.558. Imagínense cuántas promesas Dios nos ha dado. Y yo les quiero mostrar ahora algo. Este es mi anillo de casada.
que me costó volver a ponerme cuando el Señor me dijo acá. Pero miren este otro, este es más sencillo, que el Señor nos dio acá, a cada uno de nosotros, y Dios es mi esposo primero. Cuando yo tuve más dificultades y más necesidades, Él siempre estuvo ahí conmigo y nunca me dejó. Pues le prometí, nunca me iba a quitar este anillo. Entonces cuando a veces se me ha caído, me ha perdido, ay Dios mío, tengo varios, pero Dios ha sido fiel al pacto que hizo conmigo y yo estoy cumpliendo el pacto que hice también con Él. Porque sí, hermanos, le voy a decir algo, cuando usted pacte con Dios, cumpla, hermano, porque prometerle a alguien, mire, le voy a ayudar, le voy a tender la mano y no cumplirle, solo va a quedar mal con esa persona. Pero fallarle a Dios y no cumplirle el pacto que usted ha hecho con Él, cualquiera que sea, preparémonos, hermano, preparémonos, es delicado. Entonces el Señor es siempre un Dios de salvación para su pueblo, es un Dios fiel y verdadero. En Salmo 78, del 1 al 8, Ramita, aquí lo leo yo rapidito. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuse su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vean lo precioso que nos dice el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser fieles, leales. La fidelidad del pueblo de Dios se traduce entonces al cumplimiento de su palabra, de sus mandamientos, a cumplir las promesas y los pactos que hemos hecho con el Señor, a vivir una vida de integridad como cristianos. Les decía, no podemos seguir viviendo con un pie adentro de la iglesia y con otro fuera en el mundo. No podemos, ¿verdad?, mirar atrás como la esposa de Lot, que lo que dejamos de atrás, que me gustaba allá, ¿verdad?, qué bonito aquello, pero no, nos vamos a congelar y nos vamos a convertir en estatua como ella. Tenemos que vivir una vida de integridad dentro y fuera de la iglesia, y sobre todo en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo. Servir y usar los dones que el Señor nos ha dado, ponerlos al servicio de Él, ¿verdad? Servir con amor. Cuando el Señor nos encomienda un servicio, no podemos decir, lo voy a pensar. Yo sí decía, un servicio, qué delicado, cómo lo comprometía uno, no, hermano, un servicio es lo más precioso que el Señor le puede dar. Es un privilegio, hermano, es un regalo de Dios, y con esos servicios el Señor lo levanta a uno. Y mírenme aquí, si no, yo no estaría aquí esta mañana dirigiéndome a ustedes y trayéndoles el mensaje de Dios, ¿verdad? Es importante como fieles guerreros congregarnos, orar, ayunar, vivir su palabra, no solo leerla, sino que hacerla propia, ¿verdad? Que seamos ese testimonio vivo, no faltar a la iglesia, lo que le decía, y ser obedientes al Señor, a nuestra pastora, que es su líder acá en la iglesia, ¿verdad? Hermanos amados, yo glorifico el nombre del Señor y doy gracias porque esta mañana me ha dado el regalo más precioso de cerrar el año con esta prédica, ¿verdad? A mí siempre me ha dado temor dar la prédica, porque yo digo, Señor, yo no quiero hablar de lo que Heidi es, ni quiero que tú hables por Heidi, ¿verdad? Entonces yo glorifico el nombre del Señor, que ha sido Él el que esta mañana ha traído palabra, y espero que haya caído en este campo, ¿verdad? Para que pueda fructificar y florecer como lo está haciendo en mi persona. Gloria a Dios, gracias a Dios.